En este equipo. Y vamos a ver si hoy la tecnología ayuda. Ajá, aquí estamos. Hoy estamos empezando, estrenando capítulo. Estamos en el capítulo 6. Solamente vamos a ver los primeros 7 versículos, ¿sí? Pero antes de eso vamos a ver cómo nos fue en nuestro reto anterior, ¿sí? Estábamos pensando en una situación actual donde todo estaba bajo control, pero en el fondo sabías que Dios podía estar actuando fuera de ese sistema. Entonces teníamos que escribir esto, ¿no? ¿Qué cárcel estaba bien cerrada? ¿Qué cárcel está cerrada hoy en nuestra vida o en nuestro ministerio? ¿Qué esperábamos nosotros y qué resultado inesperado podíamos esperar de Dios? ¿Cómo nos fue con eso? Con situaciones fuera de control. Ah, bueno, vos querías algo así como práctico, sin embargo, yo me quedé como ¿verdad? Con investigarme un poco más Genial. y que esta situación es se da en casi todas las áreas de la vida de nosotros, que estemos esperando una cosa, pensando una cosa y que el Señor cambie, así como les cambió a estos fariseos o a esta gente, a los del Sanedrín, y no encontraron a los discípulos. Pero yo he pensado que en los bienes, digamos, que uno tiene, bueno, ya sean y también las cuestiones familiares y así, que uno siempre da como por sentado que todo existe, que todo está, que no vamos a, ¿verdad? Que ni siquiera nos apercibimos y a lo mejor ni damos muchas gracias por, ¿verdad? Por la vida, por las cosas que nos ayudan o por las personas que queremos y así. Y que de todas maneras Dios tiene control sobre eso y que muchas cosas pueden pasar y nosotros no estamos, como no estamos tan apercibidos, nos es muy rudo, muy, ¿verdad? Muy desestabilizador, ya sea que se enferme alguien así como de gravedad, que perdamos un bien y tenemos experiencias y que en realidad cuando a usted le pasa, usted está descorazonado porque, ¿verdad? No sabía, no pensaba, no entendía. A nosotros nos pasó algo como eso, perdimos un carro, nos robaron el carro, andábamos en Santana y estábamos en un evento de un banco, no sé qué, y cuando llegamos al lugar donde lo habíamos dejado no estaba. Ay, Entonces es un vuelco lo que da el corazón, ¿verdad? Y de verdad se lo robaron y nunca apareció y todo. Y entonces digo, y Dios, ¿verdad? Se encarga o de reponerlo, de traer tranquilidad, o, ¿verdad? Todo lo que nos enseña algo como eso nos enseña mucho y nos enseña cómo a ser más desprendidos, pero así como una cosa que yo pudiera señalar como una cárcel, más bien me imagino, en mi caso, yo creo que son tantas cosas, ¿verdad?, las que podrían ser mm, desestabilizantes cuando el Señor actúe. mm. Ujú. Qué lindo, muchas gracias, mi hermana Leida. También tengo que saludar a Don Omar, doña Lili. ¡Ay, Hola. llegaron! Sí, aquí están. Don Omar, Eso, Lili. cómo ha sido doña Lili? Bueno, doña Lili no nos va a acompañar porque está muy Ah, resfriada, Ah, está un poco afónica. En esta ocasión, en las dos veces anteriores, gracias a Dios, no había perdido el habla, pero en esta ocasión ya apunta que sí. Y ha estado con mucha tos, entonces me pidió que la disculpara ante ustedes porque estando aquí pues estaría tos y tose y no no, quiere. no se preocupe. Entonces, de ahí, la agarró así la gripa fuerte en esta ocasión y la ha tenido volcadilla. Vamos a estar orando por ella también. Ujú. Y también mi hermano Rodolfo se conectó. Bienvenido. Señor me lo bendiga. Gracias por estar acá. Hola, hola. Qué Don gusto. hola, buenas Ruth, noches.
Estamos revisando la tarea de la semana del estudio pasado. Estas situaciones que estaban bajo control y pensamos que una cárcel bien cerrada y resulta que no, que hay un resultado inesperado. Entonces no sé si alguien más quiere compartir su experiencia, aparte de nuestra hermana Leida. Yo creo que, naturalmente hablando, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a esforzarnos siempre, a hacer. Y cuando nos vamos con la fe, cuando nos vamos con un libro que dice que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo provee, aún así nosotros en muchas ocasiones tratamos de poner nuestro músculo a trabajar pensando que Dios no necesita, ¿verdad? Y es cierto, uno participa, yo no digo que no, uno participa y ve a Dios actuando, pero muchas veces deja de ver a Dios actuando. Y Ujú. cuando te das cuenta, estás trabajando de sobremanera, afligido, ¿verdad? Te lo digo porque un ejemplo, el tema del dinero en mi familia siempre fue un tema muy importante y así creció uno, viendo que el dinero era importante, que había que esforzarse, que trabajar como un loco para poder tener una vida, pues, lo suficientemente buena. Cuando llega el Señor a la vida de uno, uno durante mucho tiempo sigue pensando igual. Y yo pienso que Dios de vez en cuando a la vuelta de la esquina le sale a uno y le pone un freno para que uno recuerde quién es el que está bajo control de todo. Ujú. ¿Verdad? Nosotros estuvimos a punto de perder esta casa hace unos años. Y Omar Mora, el afanado, bueno, fue una cosa muy difícil. Cuando llegó el gerente del Banco Nacional aquí a mi casa a decirme que tenía 15 días para poner en orden la cuenta que estaba en atraso, porque si no, simplemente yo tenía que llevarle las llaves de la casa porque por hacerme un favor no lo había puesto en cobro judicial. Wow, qué fuerte. Y después de un año de estar así, a ustedes, después de un año entero de estar pulseando, solucionar el tema de mi casa acá, la casa que teníamos en Tres Ríos, eh, siguiendo un consejo pastoral, en aquel entonces, el Señor solucionó todo en una semana. Entonces, Gloria a Dios. realmente uno de vez en cuando, uno mismo es su propia cárcel, si no aprende a depositar todo en las manos del Señor, Ujú. ¿verdad? Aunque le toque trabajar, aunque haya que esforzarse mucho, pero uno sabe que Dios está ahí, ¿verdad? Y no que uno sea el que sustituya al Señor, que por un año entero, pues eso fue lo que me pasó a mí, que me esforcé tanto sin pedir consejo. Ujú. Ahí de vez en cuando lo hablaba con algunos, pero no necesariamente para pedir dirección, simplemente como para conmiserarme. Aquello, sientan lástima de mí, yo estoy más enredado en esta vida, estoy a punto de perder la casa, no sé qué hacer. Dios mío, bueno, cuando ya vino un Dios mío serio, ¿verdad? De clamar a Dios, fue cuando Dios me recordó que Él está bajo control. Mm. Sí, son Bueno, y hasta situaciones la que nos fecha, marcan. pues estamos en la misma casita, gracias al Señor. Amén. Muchas gracias, hermano. Parece que somos familia. Bueno, Sí. ¿Alguien más que nos quiera contar de cómo le va con esta tarea? ¿No? Bueno, pues tenemos entonces mucho que hacer para para este estudio de hoy. Primero vamos entonces a repasar qué fue lo que estaba pasando en Hechos capítulo 5. ¿Por qué? Porque el contexto de Hechos 6 no es tranquilo, no es rutinario, no es un paseo de verano. En Hechos 5, pues los apóstoles estaban predicando con poder y son arrestados por las autoridades de esa época. Entonces, Dios los libera de la cárcel, vuelven a enseñar en el templo, compadecen de nuevo ante el Sanedrín, son azotados, se ponen alegres porque son azotados, siguen enseñando cada día en el templo y por las casas. Entonces, Hechos 6 no aparece porque la iglesia se enfrió,
sino que debemos recordar que la iglesia está creciendo y está perseverando bajo la presión. Entonces, el tema que vamos a ver el cambio entre el capítulo 5 y el capítulo 6 es que el peligro ya no va a venir de afuera, el peligro va a venir de adentro. Entonces, lo más sorprendente de este pasaje es que este capítulo 6 no empieza con una escena donde hay una herejía, no empieza con otra cárcel, ni con un milagro, ni con una queja. No, no, no. Nos va a estar mostrando cómo la iglesia está creciendo de una forma real, con una predicación fiel, pero al mismo tiempo con problemas. Entonces, vamos entonces a ver cuáles son las escenas de hoy. Hoy vamos a estudiar solamente 4 escenas. Entonces, en la primera escena vamos a ver el crecimiento de la iglesia y cómo se va abriendo una grieta en la iglesia. Este es el versículo 1. Luego vamos a ver cómo los 12 están protegiendo el centro del corazón de la iglesia, pero sin negar la necesidad. Son los versículos de 2 al 4. En la escena 3 vamos a ver cómo la comunidad de creyentes participa y cómo los apóstoles van a delegar. Y finalmente la escena 4 es solamente el versículo 7, donde se abre un nuevo camino, ¿sí? Entonces nos repartimos las escenas. A ver cuál quiere leer cada uno y contarnos cuáles son sus apreciaciones. ¿Alguien con la escena 1, que es el versículo 1? Si quiere yo, Claro que sí. Dale. Vamos Yo a... voy con la escena 2 si quiere. Tres. Muchas gracias, don Rodolfo. Rodolfo y una, dos. Entonces nos queda solo un versículo. El último, siete. Yo lo hago. Ok, ok. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Cuál es, negro? El versículo 7, te lo voy a poner aquí Ok, para que, ok. para que lo leas, pero si quieren leerlo después en alguna otra versión, no hay problema. Entonces empezamos con el 1, ¿sí? Aquí vamos. ujú. Versículo 1, capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Mi hermana Lelia, ¿qué le llama la atención? Helenistas, para empezar, para ir a, creo que significaban griegos, era, los helenistas. Ok, vamos a hablar de eso. Ah, bueno, ahora nos explicas. Ajá. Ok, estaba creciendo, ¿verdad? Lo que estamos viendo, está creciendo el número, ha crecido ya, puesto que ya hay murmuración por cosas como que están ocurriendo ya en la actividad de la iglesia. Dice que crecía en número. Se suscitó una murmuración, sí, de parte de los helenistas. Estaban y contra los hebreos. Entonces se supone que los hebreos serían todos los judíos y los gentiles si hubiesen convertidos. Ajá, de que las viudas de los helenistas eran desatendidas. O sea, no imagino, pero digo, sí tengo que imaginar que está ocurriendo como que reparten alimentos probablemente diariamente y entonces a las viudas, que probablemente era la gente a la que se les atendía, como tal vez, ¿verdad? Los niños o la gente más pobre y las viudas, y estaban siendo desatendidas. Podrían ser muchas cosas, que no les dieran la porción a tiempo o que no le dieran del todo. Y entonces esto estaba causando murmuración. Uh-huh. Mi hermana Leila, en este pasaje vemos como que hay dos cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, pero como en sentidos contrarios. Ajá.
uno es como que está creciendo el número de gente, ¿verdad? Eso, Ajá, eso es muy positivo. sí, Pero cuando crece la gente, ¿qué también crece? ajá. Los problemas. Ajá. En ese caso, la murmuración. Es, Ajá. apareció el domingo 7 dicen ahí. Sí, ¿verdad? De hecho, R.C. Sproul es uno de mis teólogos y pastores que puedo leer con más frecuencia. Entonces él habla de su experiencia, ¿no? Le preguntaron, después de 40 años de ministerio, em, ¿qué puede decir, ¿no? De su experiencia. Dice, sé que donde hay dos o más reunidos, ahí está el Señor, pero cuando ya hay muchos reunidos, ahí van a haber problemas. Ok. Él decía eso. Entonces empezó la murmuración. Ajá. Sí, muy bien dijiste que los helenistas fueron los que empezaron a murmurar. Ujú. Eh, ¿Cómo te sentirías tú estando en la iglesia en ese momento? Ajá. Dependería de mi posición. No sé si fuera una viuda, por ejemplo, o si fuera uno de los helenistas que están haciendo comentarios, pero si no fuera ninguna de esas que no está en problemado, vería que hay que pensar que hay que dar una solución a lo que está ocurriendo, porque probablemente la murmuración venga porque hay un desacuerdo o hay algo que está haciéndose mal. Ujú. Habría que entender más bien tal vez qué es lo que realmente pasa. Están viviendo en comunidad y entonces atienden a las personas de menos recursos, probablemente. Digo, puede ser, pero puede ser que se reúnan para venir a comer o algo así, como sucede con los comedores escolares o alguna cosa. Entonces habría que pensar, bueno, no tengo la información, pero tal vez fue así y nos explicarías. Mm. Ujú. Mi hermana, ¿tú piensas que había o habría en el aire de la iglesia en ese momento tal vez un poco de desilusión? Porque en el capítulo 5 los líderes vencen Es- como al sistema, la cosa está creciendo. Exactamente, ajá. Mm, bueno, la murmuración debe traer alguna consecuencia, eh, pero tal vez no sea tan grave. Bueno, sí, leyendo lo que sigue, sí fue grave porque tuvieron que llamar a 7 valientes. Entonces, es muy probable que sí, que hubiera digamos, un qué, como tal vez no desánimo, pero sí una problemática, ¿verdad? Como falta de amor o de todas las condiciones que debería tener el pueblo como cristiano. Estaría faltando al amor tal vez, o, ¿verdad? Mm. O funcionando las argollas o cualquier otra cosa. Eso, eso. Entonces Eh, estamos sospechando de algo así. Mi hermano Rodolfo. No, será un reflejo de lo que pasa en las iglesias hoy día igual. Ah, ok. Eso es un versículo espejo, ¿verdad? Para que no. Ajá, Es un espejo definitivamente. Yo creo que lo que usted acaba de decir de que donde dos o más se reúnen siempre va a haber discordancia con alguna cosa, ¿verdad? Y entonces siempre uno va a hablar de otro por algo que pasa, ¿verdad? Casi Ah, que por cualquier cosa, ¿verdad? Si uno trabaja mucho, el otro dice, ah, ese trabaja demasiado para que lo vean, o el qué sé yo. Entonces sí, empieza a ver ese tipo de cosas que son incontrolables, porque digo yo, es parte de lo que es el ser humano. Y sí, ahí se daba un caso, ¿verdad? Los helenistas y los hebreos, que eran los dos judíos, ¿verdad? Nada más que los dos ujú, tenían una línea diferente. sí, vamos a hablar un poquito de eso. Pero la Ajá. murmuración, y quiero escucharlos a todos, ¿la murmuración pasa de un hecho real o es algo que ellos están inventando, es algo que ellos sospechan? ¿Cómo lo ven Eh, ustedes? Es real. Viendo entre palabras del texto, el verbo eran que está ahí, eran desatendidas, deja ver que era una realidad. Exacto. O sea, que sus vidas eran desatendidas. Entonces, para mí, tal y como está esa frase, habla de una realidad. Vos hablabas de una iglesia un tanto desilusionada. Yo creo que tal vez no del todo, porque a fin de cuentas quienes murmuraron fueron los helenistas.
Los otros nada más oían el motivo de la murmuración. Ujú, No necesariamente implica que haya una desilusión o algún tipo de flaqueza en la iglesia. sí, sí, Y sí. como dice Rodolfo, hasta la fecha, todas las iglesias son un taller de gente que llega para ser ayudada, ¿verdad? Para mantenerse en el evangelio. Sí, sí, sí. Y Es cierto. tarde o temprano mucha gente tropieza, No, ¿verdad? yo decía desilusión y disculpe, don Omar, porque tal vez no me di a entender bien. Es que con respecto a la iglesia en el capítulo 5 tan buena, tan perfecta, tan increíble, todo lo Ajá, que vimos ay, en el sí. 4 después llegamos aquí al versículo 6 y decimos, ay, mejor el libro de Hechos Ah, hubiera terminado en el capítulo 5. Pero vos ves, como lo mencionas, el 5 es lo que pasa de la puerta de la iglesia para afuera. Lo que la iglesia provoca, lo que la iglesia deja ver con su testimonio. Ajá. Pero de ahí resulta que a lo interno de la iglesia, ellos tenían que aprender a convivir como Ujú, seguidores de Cristo. exacto. Y implicaba ir renunciando a una serie de comportamientos, creo yo, o los helenistas, a Ujú, privilegios que seguro esperaban tener por ujú, ser digamos, gente que algún grado de cultura que no tenían los nativos de ahí, ¿verdad? Los hebreos, como dice esta versión. ujú, ujú. Ellos porque hablaban griego, lo que fuera, pensaban que tal vez tenían algún tipo de privilegio. O que realmente las viudas eran desatendidas y había que ordenarse. Ok. Aquí tenemos un comentario. Yo tengo una pregunta. Dice, bueno, la NTV dice, los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo. O sea, mi pregunta, ¿los helenistas entonces eran griegos? No. Voy a hacer aquí. Voy a tratar de ponerlo. Porque hablaban griego. Voy a ponerlo aquí. Lo otro, disculpa, acá dice que las viudas eran discriminadas en esta versión. Sí. Entonces, si eso, o sea, si estaban haciendo una diferencia entre viuda y viuda, entonces ya ese era un problema, Ujú, porque no podía la iglesia del Señor, si estaban todos juntos, no podía ujú, darse esto, que hoy en día sí se da también en la iglesia. ujú. Eh, sí, esta. ¿Qué versión es? NTV. NTV. Me parece que NTV lo deja muy claro, pero bueno, yo voy a tratar de también explicarlo un poco porque sí es importante. Estos primeros creyentes son judíos, ¿sí? El evangelio primero y en esta altura del libro de Hechos se está desarrollando en medio de las comunidades judías. Ahora, algo importante que también tenemos que considerar es que el cristianismo trae una serie de creencias que van a revolucionar todo el sistema y todas las tradiciones que ellos tienen, pero va a ser un proceso gradual. Entonces hay muchas cosas que ellos están siguiendo de la práctica de su convivencia en comunidad alrededor del templo. Entonces, así como en el templo se hacía que todos los días se distribuía comida a las viudas, ahora ellos como comunidad cristiana no es que quitan ese hábito, ellos siguen con esta práctica. Porque en el Antiguo Testamento hay tres grupos de personas que tienen especial atención según la ley. Los huérfanos, las viudas y los extranjeros. ¿Sí? Inclusive también cuando vamos viendo el desarrollo de los profetas, también los que llevan la palabra y los sacerdotes en el templo eran parte del número cuarto de ese grupo especial de que la ley una y otra vez dice que deben cuidarse. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de este grupo no es una masa homogénea, sino que hay dos grupos grandes, ¿sí? El primero son los hebreos, los judíos hebreos. ¿A qué nos referimos con los judíos hebreos? Bueno, son las personas que están muy marcadas por su lengua, por un lado, o sea, hablan hebreo o arameo en su defecto, pero además siguen todas las costumbres judías, ¿sí? Y aparte tenemos los judíos helénicos. Ok, esa es la otra división. Bueno, ¿quiénes son los judíos helénicos? Los helenistas, también llamados, fueron judíos, pero palestinos. Y eso es muy importante. Entonces solo hablan griego. Entonces ahí empieza un tema cultural y de trasfondo.
no siguen tan al pie de la letra las costumbres de los judíos hebreos. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué está pasando? Pues que por un tema de afinidad cultural, de idioma, de, no sé, de familiaridad, tal vez es como un sesgo, se están atendiendo más y mejor a las viudas con un trasfondo hebreo. Pero suponemos, o al menos esto es lo que hacen muchos comentaristas, es que los judíos helénicos eran más. Entonces ellos empiezan a murmurar, empiezan a denunciar un acto de injusticia, que porque ellos no hablan hebreo, que porque ellos no siguen las costumbres, no siguen las vestimentas, están siendo desatendidos. Entonces tenemos todo un cóctel para la división aquí. Tenemos todos los elementos para que se agarren del pelo. Nada más para estar claros porque no te entendí. Los helénicos son aquellos que no son nacidos en Palestina. Son nacidos en Palestina, pero algo muy importante es que solo hablan hebreo. Perdón, solo hablan griego. Lo voy a poner aquí. Pero son judíos. Son judíos. Casi lo, yo en un comentario hablaba de que los helénicos eran judíos no nacidos en Palestina. Sí, no necesariamente, pero lo que está apuntando es que, pero solo hablan griego. Diego, sí. Entonces, este es el detalle. No es un tema tanto del nacimiento, dónde nacen, sino qué lengua tienen. Eso es bastante importante. Entonces, en este caso, estos judíos helénicos no tienen una profundidad tanta en los textos sagrados de aquel momento. ¿Por qué? Porque ellos no hablan hebreo. Entonces, a partir de ahí hay una brecha, por decirlo así. Los judíos hebreos ven a los helénicos como... ¿Una categoría? Sí, sí. No pueden ser paganos porque no son paganos, pero poquito que les falta porque hablan como tal. Por ahí va por ahí va la cosa. Me imagino que la murmuración vino porque nadie les entendía. Ellos ¿Verdad? pensaban que nadie les estaba entendiendo, puede ser también. Bueno, entonces con este marco, mi hermana Lida, ahora sí, estamos todo claro, Ajá, todo bien. está muy bien, sí. Genial. Entonces ahora don Omar nos va a ayudar con la escena siguiente, porque en esta pues nada más nos quedó este planteamiento de los problemas y vamos a ver cómo sigue el relato. Aquí se lo pongo don Omar. Bueno, así que los 12, sí, ok. Dice, así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escoged pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué te llama la atención? Bueno, partiendo un poquito el texto. Nomás empezando, deja ver que la situación era importante, puesto que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Yo no sé si la multitud de discípulos significa a toda la iglesia o solamente a los que eran considerados discípulos, ¿verdad? Entonces, la solución tenía que darse pronto. De eso fue que la convocatoria deja ver que fue inmediata. Aclaran la necesidad de no perder de vista lo que estaba pasando con la presencia de los apóstoles y la manifestación del Espíritu Santo a través de ellos, y de la enseñanza de la palabra, Ujú. que era importante para no perder pues, lo que Dios estaba haciendo a través de la palabra. Por eso ellos mismos decían, no es conveniente que descuidemos la palabra, ¿no? Porque es parte de lo que la iglesia manifiesta, dejando ver la verdad de Dios a la gente que está deseosa de escuchar.
Y el servicio a las mesas, como menciona el párrafo, pues deja ver que es un aspecto natural a lo interno de la iglesia, pero que tenía que ser adecuadamente tratado, adecuadamente hecho. Que por qué escoger pues, 7 hombres, como dice ahí, pues no sé, pero sí veo el peso que tiene de que sea realmente gente, hombres de buen testimonio, llenos del espíritu de sabiduría, ¿verdad? Porque aunque es un aspecto natural, yo creo que es importante que sea gente que está conectada, podríamos decir, Ujú. conectada con lo que la iglesia está haciendo, con lo que la iglesia está proveyendo en este momento. Y que no van a tomar partido en el sentido de que son gente llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para de que hagan las cosas de una forma en donde no vayan a hacer partido ni con un grupo ni con otro, simplemente hacer lo que les toca y hacerlo bien. Amén. Dice, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de palabra, que es lo más importante que una iglesia puede hacer, como es predicar la palabra en el sentido de la revelación de Dios a los hombres. Ujú. Quiero, don Omar, antes de ver algunas cositas, ¿cuáles eran entonces los requisitos? Que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen Eh, testimonio. Primero, buen testimonio, ¿verdad? Ajá, es Está lo más. pidiendo historial. Mira, es parte específica del currículum. Sí, Currículum, currículum. sí, que mostrara el proceso en el tiempo. Lleno del espíritu, este es un segundo requisito. Es bastante interesante el tema de lleno del espíritu, porque recuerdan que hemos hablado de esto, que Lucas generalmente toma una relación. Siempre que nos habla de llenura del espíritu, después vienen las pruebas. Entonces, llenos del Espíritu nos da a entendernos, no solo que hayan hablado en lenguas en algún momento o que hayan estado en ese inicio de la comunidad, sino que también hayan soportado pruebas. Eso es muy importante. Pero además que tengan sabiduría. Entonces son 3 requisitos, ¿verdad? Parece. Y es que yo me imagino que el evento de la murmuración y todo vino a ser una prueba muy importante, ¿verdad? Porque del versículo 1 a ese 4 no dice en ninguna parte cuánta gente componía la iglesia en ese momento. Es un misterio. Cuántas viudas habían, cuántos huérfanos habían, no dice nada, pero la urgencia de los discípulos, de los 12, en convocar a la multitud, los discípulos, y solicitar una solución a través de esa elección, debe ver que era importante. Ujú. Bueno, en pasajes anteriores, cuando Pedro predicó y una y dos veces, había mucha gente convertida. Habría que ver cuánta gente de esa convertida eran seguidores y eran parte de esa multitud de discípulos que menciona el pasaje. Y da la impresión como que Lucas tiene esto, ¿no? No sabemos qué tan grande era la iglesia, pero sabemos qué tan grande era el problema. De ahí es que imagínate que el grueso de la gente en esos tiempos, en Palestina, de ahí era gente muy sencilla, pobre. Y muchos tal vez dependían de la distribución de alimentos que se hacían ahí para tener que comer. Y me imagino que los helénicos, si vieron realmente que había una injusticia, por eso fue que de ahí levantaron voz. Ujú. Exacto, pegaron el grito al cielo. Tengo una pregunta, si alguno otro tiene otra versión, ¿cómo inicia el versículo 2? Esta versión dice, así que, ¿De manera qué? de manera que dicen otras versiones. Bueno, esto es muy importante, ¿cómo es la transición del versículo 1 al versículo 2? Se da el problema, así que nos muestra o está tratando de reflejar la conjunción que hay del hebreo. Lo que está diciendo es que rápidamente, o sea, esto fue tan abrupto y escandaloso, porque ya estamos hablando de un tema grande, ¿no? Un tema sistemático de la iglesia. La denuncia era discriminación. Disculpa, acá dice
que ellos convocaron A todos los todos creyentes. los creyentes a una reunión. Sí. O sea, que ellos como discípulos hicieron partícipe a la comunidad en general. No ellos decidieron quién iba a hacer qué, sino que dejaron a la comunidad. O sea, ellos se tuvieron que poner de acuerdo, Ujú. porque conocían a la gente. Y esta versión me gusta mucho porque sí vemos entonces algo diferente a la tradición de aquel momento. Porque cuando estas cosas pasaban alrededor del templo, la cúpula de los sacerdotes y el Sanedrín tomaban la decisión e informaban a la gente. Ahora el protocolo cambió. Ellos convocan a todos para tomar el toro por los cuernos, ¿verdad? Ujú. Entonces no conviene que descuidemos la palabra y esto es lo que tenemos acá. Mi hermano Omar, tengo una gran duda. ¿Usted cómo, si hubiera estado en ese punto, ¿verdad? Donde surge esta gran necesidad y este gran problema, ¿cuál hubiera sido tu reacción? ¿Qué hubieras hecho ¿Como convocador o como votante? como convocador? Bueno, Bueno, como votante hubiera votado, me imagino. la nueva traducción viviente dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes. Ujú, ¿Verdad? Primero que todo, sería ver que realmente la votación estuviera siendo justa, si los que llegaron a la convocatoria eran creyentes o no. ujú, Pero definitivamente había que atender el problema. Digamos, si me preguntas a mí como convocador, definitivamente había que hacerlo, porque aquí habla de que convocaron a la multitud de discípulos. ¿Cuánto era una multitud? 1.000, 2.000, 3.000. Y Mínimo 5. si hablamos de una cuantía así, como vos dijiste hace un momento, era un problema serio. Sí. Y sobre todo que mucha gente, pienso, aquellos que venían y daban lo suyo, que habían vendido algo y lo habían aportado, habían traído alimentos, y si los que habían aportado aquello que estaba siendo distribuido veían que había algo que estaba siendo injusto, digo yo, ¿hasta dónde? Ujú. Ok, provocar alguna desilusión en razón de que se estaba haciendo algo injusto ahí con bienes que no necesariamente le pertenecían a los encargados en ese momento antes de la convocatoria de la distribución. Entonces yo pienso que los 12 realmente vieron pasos de hombre grande ahí, ¿verdad? Venir encima. Pasos de hombre grande. Entonces yo creo que yo, en lo personal, si me hubiera tocado ser parte de los que hicieron la convocatoria, yo lo hubiera hecho. Porque el Ujú. tema comida siempre es un tema delicado, sobre todo si realmente hay gente hambrienta. Exactamente. Hay una parte ahí, Minor, que no sé si tiene alguna connotación, dice, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso significaba que los 12 ayudaban a servir a la gente que estaba en esa congregación, ¿verdad? Lo cual podría pensarse que esa multitud pues, no era tan grande porque con los 12, pero eso los estaba ocupando en cosas que no eran importantes, ¿verdad? Y entonces la función de los 12 no era servir las mesas, ¿verdad? Era otra cosa, era llevar la palabra y, Ujú. y entonces, por estarse desviando en ese tipo de trabajo, estaban dejando de hacer realmente la función para la cual ellos habían sido establecidos, ¿verdad? Que era Exacto. más la palabra. Entonces, aún en ese trabajo que estaban haciendo, pues algo no estaban haciendo de la manera correcta porque, Ujú. se, porque eso se creó ese conflicto, ¿verdad? Entre los dos grupos que habían, que tengo la impresión de que no era pequeño, pero tampoco era demasiado grande. Sí, exacto, don Rolfo. Muy buena observación. Y quiero, am, Ya le echó la culpa a Pedro y a Juan y a ajá, Santiago. Qué bárbaro, y, ¿va? y quiero hablar dos cosas acerca del liderazgo, ahí que podemos ver en los discípulos.
Número uno, da la impresión que no había mucha gente, y entonces ellos sí estaban sirviendo en las mesas hasta ese momento. Pero veo la humildad de ellos al reconocer de que eso tal vez no era lo mejor, sino que lo de ellos es la oración y el ministerio de la palabra, como dice en el versículo 4. Aquí se me ha olvidado admitir a don Daniel. Lo otro que también quiero poner sobre la mesa es que ellos como líderes, de pronto esto era una, ¿cómo se llama? Una acusación indirecta hacia el liderazgo. Si ellos estaban sirviendo en la mesa, posiblemente la gente podía decir, ellos son también parte del problema. Entonces ellos se están blindando, ¿no? No es que nosotros somos los que estamos discriminando, ¿verdad? Es importante entonces que deleguemos esto. Hay un comentario muy importante que Don Omar hizo y no le contesté acerca de por qué 7 hombres. Bueno, el número 7 para la cosmovisión judía es un número de plenitud y de representación. ¿Se acuerdan? En la mentalidad judía ese número frecuentemente simboliza la totalidad, la plenitud, la suficiencia. 7 días de la creación, las 7 lámparas del candelabro, 7 semanas hacia Pentecostés. Entonces el 7 puede representar esa plenitud estos hombres representan a la plenitud de todo el grupo, ¿verdad? Pero muchos estudiosos también creen que la iglesia tomó un modelo conocido del judaísmo del siglo primero. Entonces, en varias ciudades judías existían grupos de 7 administradores encargados de los asuntos comunitarios, de la distribución de la ayuda a los pobres. Entonces, no era una ley universal rígida, pero sí era algo que era un patrón muy conocido en las sinagogas y en las comunidades judías. Así que vemos que en la iglesia hay un cambio, ¿no? En la actitud de los líderes que hacen participar a la gente, pero también hay cosas que se conservan, como tener a 7 hombres. Entonces vemos que hay cosas que van modificándose y otras cosas que siguen de la práctica. Mi hermano Daniel, bienvenido. Estamos a mitad del estudio. Ni Un- me diga, un- casi me un- doy yo un, casi me doy yo un soberano chonche por no haber visto el reloj, no se por estar preocupe, en otras vainas un que chonche. en las que estaba. Por, No por se estar lavando trastos, dirían por ahí, porque hay, como uno vive aquí solo, entonces Hay que hace lavar otras cosas y trastes. se le olvida. Ok, entonces teníamos en la escena uno el problema, ahora vienen los discípulos y dicen, ok, vamos a delegar, vamos a dejar que estas personas delegadas con nuestra autoridad se encarguen de este problema administrativo. Vamos entonces con la escena 3, mi hermano don Rodolfo, que nos ayude por favor a ver cómo plantea el texto. Minor, perdón, Ajá. pregunta, nada más. Decías que esos, digamos, el número 7 representa un tipo de administración, decías. Sí, especialmente en las sinagogas. Estaban este grupo de 7 administradores que ellos eran los que se encargaban de problemas administrativos, pero especialmente la ayuda a los pobres. Entonces vemos acá que los discípulos, ahora llamados los apóstoles, están tomando eso del judaísmo del siglo primero y dice, bueno, ahora vamos a escoger a 7 que representan a todo el grupo. Quiere decir que dentro de esos 7 van a haber helenistas y hebreos, y ellos van a llevar eso, mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y a la exposición de la palabra. Otra pregunta. ¿En qué momento se cambia de discípulos a apóstoles? ¿Jesús mismo es el que hace el cambio o es después de la muerte de Jesús? Sí, vieras que Lucas nos, nos va a presentar algo bastante interesante, digamos. Vamos a ver la evolución poco a poco, ¿sí? Eh, pero es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. No es como que el Señor partió y los dejó y ya todos lo reconocieron.
es un título que la misma comunidad va a ir asimilando, ¿verdad? Pero sí, es muy buena, una muy buena pregunta. Sí. Don Rodolfo, si nos puede ayudar entonces con 5 y 6, por Ok, favor. ok, vamos entonces. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Presentaron a estos delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. ¿Qué le llama Perdón, la un atención, mi momentito. hermano Don Rodolfo? No le copié. ¿Qué le llama la atención? Eh, bueno, ya habían dado los tres principios básicos, ¿verdad? De cómo elegir a estos 7 hombres que iban a hacer esa labor, ¿verdad? Y acá, pues, de toda la multitud, bueno, se supone que, como mencionabas, iban a elegir personas de ambos grupos, ¿verdad? Y acá, por lo menos en estos dos versículos, eh, yo lo que siento es que nombraron a algunos, ¿verdad? Pero no tenemos mucha información de ninguno de ellos, por lo menos yo, tal vez antes se habló de ellos, pero esos nombres, especialmente Esteban, sí, sí he escuchado de Esteban, pero Ok, los otros realmente no eran personas que tengan mucha o que se hayan conocido en algún otro pasaje, ¿verdad? cierto. Pero, bueno, primero ubiquémoslos con nombres. Tenemos a Esteban, a Felipe. Este otro está vacilón para un nieto, Procoro. Prócoro. Prócoro, Prócoro. Prócoro. Nicanor, otro nieto. el otro nieto. Timón. Este está Timón es bonito. el Timón es un personaje de una fábula, creo. Ese sí De lo. Timón y Pumba. Sí, ese sí, Ajá, sí. ese sí. Parmenas Bueno, imagínense. y Nicolás. Ok, ahí los tenemos, nuestros caballeros, ¿no? 5, 6, 7. Si no tenemos, no nos falta ninguno. Eh, Son prosélitos. ¿Por qué la otra. distinción de Nicolás como prosélito? Ah, ok. Podemos ir hablando de ellos si les parece. Ujú. En su momento? Sí, es muy buena idea. Pero antes de eso, don Rodolfo, ¿cuál es el resultado final del pasaje? Que hay una imposición de manos a esos 7 personas que eligieron, ¿verdad? Supongo que ya pues los conocían los discípulos de Jesús, ya conocían a estas 7 personas y por su currículum pues les dieron esa distinción de elegirlos y entonces ya venía el, el- el acto de ponerlos en función y entonces al imponerle las manos pues les dan el, el- el visto, el visto como para que ellos asuman esa responsabilidad que antes era de los apóstoles o de los discípulos de Jesús, ¿verdad? En ese momento. ¿Mm? Y antes de entrar a los personajes, quiero resaltar un poco lo que decía don Rodolfo, que estamos viendo que hay algunas culturas, hay algunos elementos de la cultura judía que siguen y otros que cambian. Este sigue en la imposición de manos, ¿verdad? Que es bastante interesante porque me ha tocado acompañar a algunos grupos, especialmente mazatecos, con esta frase que le impusieron las manos, porque en la cultura mazateca cuando le impusieron las manos a alguien es que le pegaron. Entonces hemos tenido Ajá. que jugar con esa frase, ¿verdad? Pero aquí le impusieron, la imposición de manos es esa consagración, ese envío a una persona con una tarea específica. Otra de las cosas que también vemos que hace Lucas es que introduce el término apóstoles. Y vamos a ver cómo baila Lucas a veces entre los términos para referirnos
a ellos. A veces les habla de discípulos, los 12, a veces de apóstoles, pero es importante ver no tanto el título, sino cuál es la función. Aquí ellos son llamados apóstoles porque tienen toda la autoridad y después de orar comparten esa autoridad con esta Una, gente. hay una cosa que me llama la atención, Ajá. ¿cómo se llama? Que de yo, que la comunidad no ayunó ni estuvo orando para, ¿verdad? Para esperar La que co- Dios qué sé yo, que Dios abriera los cielos y bajara un ángel, ¿verdad? No sé, Mm, ¿verdad? Para decirle a este, a este, a este, a este, a este otro, ¿verdad? exacto. Eh, eh, ¿Verdad? O sea, fulano, sutano, mengano y perencejo, no hubo eso. Como que fue como muy ejecutivo, pero pareciera como decía el hermano, Simbólico. que, ¿cómo se llama? Que ya se conoce, como que los conocían con anterioridad, Ujú. ¿verdad? O, porque es como muy sui generis que hayan escogido Ujú. a estos hombres que están aquí. Ahora, es evidente porque cada uno de estos no son judíos, sino que digamos, son medio judíos, Ah, judíos vamos helénicos, ¿verdad? vamos a hablar de eso ahora. Qué buena, qué bueno que lo tocaste. Ujú. Y que me llama poderosamente la atención eso, ¿verdad? Digamos, estamos en Jerusalén, ¿verdad? Y el contexto es en Jerusalén, y escogen a este grupo que eran, por llamarlo de cierta manera, judíos, pero medio judíos, ¿verdad? Mm. Y me llama la atención el caso del famoso Nicolás, como que parece ser que él estuvo en Antioquía, lo que no sabemos en cuál Antioquía, pero, pero digamos que llama la atención de que él era de Antioquía y que fue, digamos, por llamarlo de esta manera, entre comillas, convertido al judaísmo. Ok, vamos a... Muy buena observación. Muy buena observación. Vamos a empezar por orden de los muchachos que se van presentando para ver cómo los vamos ordenando y vamos dando información de ellos. ¿Está bien? El primero que tenemos es el famoso amigo Esteban. Esteban, ¿qué sabemos? Hombre lleno de fe. Es interesante que nos da más información de él y lleno del Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? Que nos habla más que cualquiera de los otros. ¿Qué sabemos de él? Bueno, sabíamos que Dios hacía milagros y señales a través de él, que era un gran defensor del Evangelio. Lo vamos a ver en ese debate con judíos helenistas también. Eh, recordando, había sido acusado ante el Sanedrín y va a pronunciar el discurso más largo de todo el libro de Hechos, en el capítulo 7. Algo muy especial que hace Lucas es que nos da sus credenciales porque va a ser el primer mártir cristiano. Apedreado. Y esto va a marcar también un punto de inflexión, ¿verdad? Exactamente. Va a causar un punto de inflexión en la vida de la iglesia. Ujú. Y eso es lo que podemos decir de Esteban. Aquí nos lo introduce. Vamos con el segundo muchacho, Felipe. ¿Qué sabemos de Felipe? No es Felipe el apóstol, eso es lo primero que hay que decir, ¿verdad? Sino que Ujú. también es conocido como Felipe el evangelista. No te- ¿Qué sabemos de él o qué vamos a saber de él en el libro de Hechos? Bueno, va a predicar en Samaria, eso es muy importante. Así que es no, Carlos. una persona que tiene mucha madurez mental y espiritual para llevar el evangelio donde nadie más quería, porque va a estar en Samaria predicando. Lo vamos a ver realizando señales, va a evangelizar al eunuco de Etíope, eso es muy importante. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo lo guía de una forma sobrenatural. Luego va a vivir en Cesarea y además, para que no falte, tiene 4 hijas que profetizan. Entonces, Wow. eso también hay que contar de este muchacho Felipe. Vamos a hablar entonces del tercero, Procoro. ¿Qué sabemos de él? Lo único que De sabemos es Prócoro.
Prócoro, perdón. Lo único que sabemos es que la Biblia no va a volver a mencionarlo directamente. Seguro se cambió de nombre. Con ese nombre se maneja, se lo fue y se lo cambió. Pero, ¿qué sí sabemos de la tradición, especialmente de los escritos de Justino Mártir? Bueno, dicen que fue compañero del apóstol Juan. Otro punto importante de él, según la tradición, es que llegó a ser obispo. Entonces, hay algunas personas que dicen que históricamente escribió algunos libros apócrifos, pero todo esto que les he dicho no podemos confirmarlo con 100% de seguridad. Sabemos que aparece aquí y este muchacho no volveremos a Dice, escuchar de él. aquí dice que Prócoro fue, Procuro. es que aquí me metí por pura vara aquí a ChatGPT. Ajá. Perdón, perdón No que se sea así como preocupe, tan, no se tan preocupe. fisgón, dirían por ahí. Dice que llegó a ser obispo de Nicomedia. Sí, eso es parte de lo que podríamos decir que podría pasar, podría haber pasado. Y dice que algunas fuentes tardías le atribuyen colaboración en la redacción de escritos joánicos. Sí, sí, sí. Hay algunos que dicen que era el editor de Juan, del apóstol Juan, porque lo acompañó hasta sus últimos días. Eso sí podemos decir que lo acompañó hasta sus últimos días, pero que fue el editor de Juan. Bueno, hay que preguntarle a Juan en el cielo, a ver. Mm. Sí, muchas gracias, Daniel. Es muy bueno que estés revisando. Hablemos del cuarto muchacho, Nicanor. Nicanor, después de que aparece aquí, no va a volver a aparecer. Entonces, algunos escritores tardíos también afirman que fue mártir, pero no tenemos evidencia histórica. Este otro muchacho, Timón, nuestro quinto muchacho, adivinen qué, no es el de la película de Timón y Pumba, definitivamente. No va a volver a mencionarse en el Nuevo Testamento, pero hay personas que sugieren que sí tuvo un liderazgo dentro de la iglesia y que sufrió martirio. Eso sí podría ser, pero son Aquí tengo yo, tradiciones tardías. aquí tengo yo que dice que fue obispo en Grecia o en Bosra. Dice, aparentemente, bueno, es lo que dice la tradición, ¿verdad? Sí, eso es Que importante, aparentemente fue obispo. sí. Y tradición tardía, así que nos falta alguna Y que evidencia para murió, afirmarlo. y que murió crucificado, Eso, posiblemente. eso sí también, posiblemente. Ujú. Bueno, entonces tenemos esos tres muchachos, después tenemos el sexto, Parmenas. Parmenas, bueno, muy poco conocido. Dicen que predicó en Asia Menor. Dice que murió como mártir bajo Trajano, pero no hay evidencias firmes fuera de la tradición. Entonces, ¿qué podemos asegurar de entonces de Prócoro, Nicanor, Timón y Parmenas que posiblemente siguieron en su liderazgo, o sea, no se quedaron solamente como servidores de mesas y que posiblemente todos ellos fueron vinculados al martirio. Ajá. Y Nicolás, que es nuestro séptimo muchacho, este séptimo es el único del que Lucas da origen. Nos dice que fue Antioquía. De los otros no sabíamos dónde habían nacido, pero este muchacho sí. Y sabemos que era un prosélito. Era un gentil convertido al judaísmo antes de hacerse cristiano. Eso es muy significativo, ¿verdad? Porque la iglesia no solo eligió judíos de nacimiento, y aquí se rompe la tradición, también incluyeron a alguien de origen gentil. Entonces, este es muy, muy importante. Ajá. Ah, Algo importante, sí, Minor, es claro. que dice que estos siete son los primeros siete diáconos en la historia de la iglesia. Sí, exacto, exacto. Estos son los primeros 7 diáconos y nos marcan una pauta también de lo que debe ser un diácono en la iglesia, lleno del Espíritu Santo, sabio, con autoridad moral demostrada, ¿verdad? Y capaces, o sea, que tienen las capacidades para hacer la tarea que se les encomienda. Ujú.
Muy bien. Entonces ahí tenemos a estos muchachotes. Y vamos a ver entonces cómo termina nuestro pasaje hoy para que podamos avanzar. Vamos entonces con el 7. Tengo un dato aquí, tal vez, no sé. Ajá, claro, Que en el caso de me devuelve. Nicolás, Ajá. en el caso específico de Nicolás, dice que algunos autores cristianos posteriores, como Ireneo de León, relacionaron a Nicolás como los nicolaitas mencionados en Apocalipsis. Sin embargo, dice, no hay prueba histórica definitiva de que realmente fuera fundador de ese grupo. Ujú. Algunos estudiosos creen que pudo tratarse de una acusación posterior o confusión de nombres. Sí, no tenemos a Nicolás para defenderse, pero da la impresión que no tiene nada que ver, como que no era el padre de los Nicolaitas, ¿verdad? De Apocalipsis 2. Pero sí, es cierto. Algunos han querido echarle la culpa. Y tampoco el que vive allá en el norte, ¿verdad? Ay, qué bueno. Sí. Bueno, ahora sí. Qué, inte- Vamos, qué- qué vamos. interesante porque decía por ahí en el mismo escrito dice que todos los nombres son griegos, Ajá. ¿verdad? Poderosamente interesante y que, digamos, el que se habla directamente, en este caso de Nicolás, de entender como que era, como acabas de decir, que no era judío del todo, ¿verdad? Y que, digamos, que eso marca como un hito que ya desde la iglesia primitiva ya estaba la inclusión de Ujú. ¿Cómo se llama esto? De los gentiles dentro de la profesión de la fe, porque quién sabe de qué parte del mundo era el famoso Nicolás. Lo de los nombres en griego es muy importante por dos razones. Uno, nos habla de que posiblemente todos ellos tienen doble nacionalidad. Eso es un punto importante. Lo otro también es que es el Espíritu Santo muy estratégicamente los coloca antes de la ampliación de la iglesia, donde ya está la puerta para los gentiles abierta de lado a lado. Vamos a ver también que tener esa doble nacionalidad los hace a ellos doblemente estratégicos. Pueden predicar a personas de trasfondo totalmente judío, pero también van a poder ser puente para personas que no tienen ese trasfondo cultural. Así que muchas gracias por ese gran detalle que se me había ido por completo decirlo. Sí. Sio, ¿estás por ahí? ¿Nos cuentas qué pasó del versículo Aquí 7? estoy, claro. No estoy dormida, aquí estoy poniendo atención. Dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. ¿Qué te llama la atención? Bueno, me llama la atención que dice, y la palabra de Dios crecía. Y eso hizo que creciera el número de discípulos, ¿verdad? Que se multiplicaba, dice. Entonces también nos hace entender que es súper necesaria en nuestra vida la palabra de Dios, de donde sea que venga, ¿verdad? Ya sea de, bueno, ahora hay hay más bien demasiada información para uno acceder a la palabra de Dios. Pero dice que era en Jerusalén y que también crecían los sacerdotes que obedecían a la fe. Oh, esto es importante. Un gran número de sacerdotes. Ujú, Eso, obedecía a la fe. a la fe. Interesante, interesante. Am, ¿Cuál es entonces el resultado final del pasaje? Mm, bueno,
A mí lo que más me resonó fue ese, que la palabra de Dios crecía y los discípulos también, ¿verdad? Em, no dice que por las obras, ¿verdad? Aunque obviamente que también, ¿verdad? Pero aquí especifica que fue la palabra de Dios la que crecía y por ende el número de discípulos. Mm. Y, Sio, ¿qué te suena o por qué tú crees que Lucas nos dice que inclusive un gran número de sacerdotes obedecía la fe? ¿Por qué dice inclusive? ¿Por qué menciona al final a esos sacerdotes? Mm, pues yo no sé mucho de esto, ¿verdad? Pero yo supongo que tal vez no había tanta cantidad de sacerdotes en su momento, ¿verdad? Entonces empezaron a aprender de la palabra de Dios y, y también los discípulos y por ende también los sacerdotes. Yo supongo que por eso, porque tal vez en su momento no había gran cantidad de sacerdotes. Bien interesante. Yo, yo creo, Eh, yo creo que, Un momento, ¿cómo hermano. se llama? Es que aquí tengo a los altos mandos que van a ver cómo. Perdón. VIP es eso. No, yo creo, no, yo decía que yo creo que, o sea, los que estaban más aferrados a la fe judía, o sea, los sacerdotes eran los que llevaban la fe judía al, no sé, eran los más devotos, dedicados a la fe judía, pero entonces era lo más difícil, pienso yo, que se convirtieran al cristianismo. Entonces, pues dice, inclusive, como esto es tan difícil de que se conviertan, inclusive ellos que estaban en una jerarquía a lo mejor judía muy alta, obedecían la fe, Ujú. tal vez. Yo tengo una hipótesis. ¿Cómo se llama? Si bien nosotros tenemos dividido nuestra palabra, nuestra Biblia, en capítulos y versículos, pero si uno ve, digamos, el contexto de la situación histórica de la que venía hablando, con la situación de el paralítico y la situación de lo que se vio, digamos, en el pórtico de Salomón y toda la situación, pues obviamente como que el testimonio, digamos, la revelación de la fe como tal era sumamente palpable y evidente, que no había eh, duda, digamos, para los que estaban apercibidos, de que Dios mismo era el que estaba haciendo pues un trabajo dentro de la gente y que la fe estaba, digamos, estaba presente, tal vez como, como nunca antes habían podido ver, porque recordemos que al estar ellos en el templo, pues obviamente que no solamente el Sanedrín, gente que era muy dura, sino que también había otros grupos dentro del mismo Sanedrín o dentro del mismo templo que no estaban dentro del Sanedrín, que formaban parte del staff de sacerdotes y ¿cómo se llama? Y que posiblemente fueron impactados. Viene a mi memoria, por ejemplo, el caso de José de Arimatea y el caso de Nicodemo, que eran también sacerdotes que buscaron a Jesús en su momento y que muy probablemente pues ese tipo de cosas también ayudaron o coayudaron para que eventualmente dentro del proceso de lo que estaba ocurriendo en la incipiente existencia de la iglesia también pudiera afectarlos o ¿cómo se llama? O de alguna manera llegarles para poder entender, digamos, que era necesario también, como el caso, volviendo al mismo caso de Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo, y cuando pues vemos esta parte de aquí, posiblemente pues esos sacerdotes también llegaron a esa conclusión. eh, Quiero
Pero no, quiero primero escuchar a Rodolfo, que quería hacer un comentario después de Don Omar y después yo meto la cuchara. No, mi comentario está un poco en base a los versículos que hemos escuchado en el día de hoy. Eh, yo lo que siento es que es parte del tema de ordenamiento de la iglesia, ¿verdad? En el momento en que hay un cisma, hay un desorden un poquito por la forma de los que estaban encargados de predicar la palabra, de que se estaban desviando a otra función, ellos ordenan la casa, nombran a 7, esos 7 se van a encargar de las labores de servicio a la iglesia y los que estaban encargados de la predicación y de que la palabra fuera trasladada a toda esa multitud que se reunía para escuchar a los apóstoles, pues eso lleva a que hay una sanidad en esa organización y eso obviamente hace que el número de gente que se va alineando a la iglesia va cada vez empujando ese crecimiento que la iglesia tiene. Entonces, muchas veces el ordenar la casa y darle una dirección definitiva, que es lo que yo veo en este pasaje, es lo que hace que otros ven eso muy positivo y se alinean en ese proceso, ¿verdad? Que había sido establecido pues por Jesús y que pues los discípulos tenían ese mandato que era predicar la palabra y obviamente la palabra es lo que aglutina a todo este grupo de personas, incluyendo a sacerdotes y a otras personas que por esa palabra se van alineando en la fe. Ese comentario vale oro, don Rodolfo, muchas gracias. Porque lo que era un dardo para que se terminara la iglesia en ese momento, pues terminó siendo un recurso en las manos de Dios para el crecimiento, ¿verdad? Ujú. Don Omar, antes de yo meter la cuchara, díganos. El inicio de ese versículo dice, y la palabra de Dios crecía. Yo hubiera puesto, o más bien creo que uno podría poner ahí que la palabra de Dios era creída, porque la iglesia en ese momento era una iglesia joven, ¿verdad? De apenas un tiempo de estar en sus inicios, y los apóstoles trabajando full time, ¿verdad? Y si yo no me equivoco, si estoy equivocado me corregís, pero en ese tiempo la palabra con la que contaban los apóstoles era su Antiguo Testamento, más todas las enseñanzas de Jesucristo que le cambiaban, ¿verdad? La visión de cómo ver ese Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no existía, ¿verdad? Y tal vez por eso es, si los apóstoles guiados por el Espíritu Santo explicaban la palabra tal y como la tenían concebida, en todo el Antiguo Testamento, a sabiendas de que los sacerdotes eran estudiosos de esa palabra. Tal vez por eso cuando oyeron la forma en que ellos explicaban todas las profecías y todo lo que venía, la palabra de Dios era creída. Y de ahí que un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Creo yo, si no estoy equivocado, que andaba por ahí en el sentido de que era la misma palabra, pero con una visión diferente. Sí, sí, eso es muy importante y es algo que quería aclarar. Que Lucas no está diciéndonos aquí que ya tenían un libro escrito con capítulos y versículos, como muy bien decían ustedes, sino que más bien aquí utiliza la palabra como sinónimo del evangelio. De hecho, aquí todavía no tenemos ni los evangelios, los 4 evangelios escritos, no tenemos las cartas pastorales, pues no tenemos ni siquiera todavía el apóstol Pablo acá, ¿verdad? Cuando está utilizando en estos primeros capítulos la palabra, está hablando del evangelio y su testimonio. Entonces, la predicación no era solamente algo teórico, sino que cada vez más era creído por el ejemplo, ¿verdad? Las obras y el mensaje iban creciendo y eso hacía que los discípulos se multiplicaran, el número de los discípulos se multiplicara. Algo bastante interesante es que vemos que al inicio del versículo, cuando analizamos la pirámide social de Jerusalén, ¿sí? Si pudiéramos hacer como
pirámide, en la estructura social de Jerusalén, ¿quiénes eran los que estaban más arriba? El Sanedrín. Ajá, el Sanedrín. Ah, voy a escribirlo mejor. Sanedrín. Y los sacerdotes eran especialmente la parte más alta de esa pirámide, ¿verdad? Del Ay, Sanedrín. ay, que van a creer que me equivoqué. El Sanedrín y especialmente los sacerdotes eran la parte más importante de la pirámide social en Jerusalén. ¿Y quiénes eran los que estaban más abajo? ¿Quiénes eran los más de escasos recursos y fuerza social? Los pobres. El pueblo, Ujú. los pobres, el Especialmente los pueblo. pobres. ¿Y quiénes están allí? Viudas, huérfanos, extranjeros. Ok. Entonces, Trabajadores, porque al inicio del pasaje que estamos viendo hoy, ¿por dónde empezó el problema? Por las viudas y Por las huérfanos. viudas, sí. Por las viudas. Y Dios dio la solución para que se alcanzara a estos pobres, pero también al final son alcanzados los sacerdotes. ¿Sí? Ujú. Entonces es bastante interesante cómo la pirámide se invierte. ¿Sí? Primero son impactados las viudas y finalmente son alcanzados los sacerdotes. Entonces esto sí que nos enseña algo revolucionario que hace el Evangelio. A veces nos quedamos pensando que el Evangelio es para las partes más bajas de las pirámides de la sociedad, pero realmente lo que nos presenta Lucas es que esa pirámide se vuelca. Entonces cuando se cuidan a los que nadie más cuida, ese mismo testimonio alcanza a los que nadie imaginaría que podrían ser alcanzados. Los sacerdotes de su tiempo, del siglo I, tenían un gran problema. El gran problema es que ellos tampoco podían atender a las viudas y había mucho tema de discriminación y no había una solución en ese momento. Pero Dios, a través de su precioso Espíritu Santo, guía a los discípulos para que ellos deleguen, para que la comunidad apruebe y el testimonio de la gracia empieza a correr. Así, Pero, Maynor, sí. tengo una pregunta, porque es que me llama la atención porque dice que el número de los discípulos se Ujú. multiplicaba. Entonces, podríamos estar hablando que el discípulo ya es aquel que se bautizó, o es aquella persona que creyó y se bautizó, digamos, pensando en aquel momento histórico, o, o, o era cualquier persona que como usted o yo se acercara y creyera en la palabra de Dios y ya automáticamente se le consideraba discípulo. Creyentes. Sí. Acá está usando la palabra discípulos en el sentido más genérico. No sabemos si se bautizaron o no se bautizaron. Lo que sí sabemos es que habían creído a la palabra del Señor. Sí. Entonces el texto está apuntando exactamente a eso, de que el evangelio fue expandiéndose, expandiéndose, rompiendo las barreras de dónde vienes, de si eres hombre o mujer, si eres viuda o sacerdote. Es como eso, ¿no? Y entonces, pues como hemos aprendido muchas cosas en este pasaje, no nos quedamos solamente con la teoría. Viene la práctica, viene el reto para esta semana. Hechos 6 nos muestra el crecimiento, es cierto, pero ese crecimiento puede ocultar cosas que estamos desatendiendo. Entonces, Dios puede traer más fruto cuando nosotros corregimos eso con humildad, con justicia y con sabiduría. Entonces, este reto se llama No ignores la grieta. Vean qué vacilón está el reto estas semanas. Dice, ¿qué situación pequeña pero constante estoy ignorando? ¿Qué persona podría sentirse desatendida cerca de mí?
Estoy intentando resolver todo solo. ¿Qué responsabilidad necesito compartir o reorganizar? Entonces, concretamente, ¿qué vamos a hacer estas 2 semanas? Haz esta conversación incómoda pero necesaria. No pensando en que nos vamos a defender, no pensando en que vamos a ganar. Queremos escuchar al Espíritu Santo honestamente. Y debemos orar: Señor, ayúdame a ver las necesidades que he dejado de notar mientras intento mantener todo funcionando. ¿Qué les parece el reto esta semana? ¿Se entiende? ¿Está retador? ¿Desafiante? ¿Está, como decimos en Costa Rica, está chunqueque? Bueno, los retos tuyos no son de queque, No son queque. así que no son de queque, ni siquiera ¿cómo se llama? Con la cereza arriba, nada que ver. No, hombre. Bueno, pero aprendemos y crecemos todos, ¿sí? Entonces, esta va a ser la gran tarea. No ignoremos la grieta. Aún más, te voy a decir algo así como para que te des una idea. ¿Has hecho alguna vez una receta que se llama volcado de piña? ¿No? El volcado de piña, cuando terminas de hacerlo, tenés que darle vuelta para ponerlo, digamos, para presentarlo. Y si lo haces mal, se caen Porque la todas las piña está en rodajas el de fondo. piña. Exacto, están en el fondo. Y cuando usted le da vuelta, corre el riesgo de que se caiga toda la piña. Así que tan fácil no es. Así se siente con este reto, que lo puede volcar todo. Es correcto. Bueno, vamos a orar entonces para que nos vaya bien con esta tarea. ¿Alguien con alguna duda, pregunta, comentario? Otra No, pregunta, está pues muy también, bueno. obviamente. Hermano, bueno, primero que todo, gracias porque he estado, a pesar de que agarré la colita, estuvo muy bueno. Pero sí debo decir algo que me llamó la atención del texto al final, que me llama la atención como dice que en mi versión dice, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Y me llama la atención que definitivamente la predicación de la palabra hace que, ¿cómo se llama? Que la gente crea. A veces nos olvidamos que tenemos ese deber y a veces nos cuesta, la verdad, me da culpa, empezando por mí, que a veces nos olvidamos de hacer eso. Gracias, mi hermana Daniel, por el tremendo recordatorio. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude con esta tarea y que nos recuerde, ¿no? Que estamos en este proceso de crecer como discípulos y dando a conocer la palabra. Señor, al estudiar este pasaje vemos cómo a veces el crecimiento numérico trae grandes bendiciones y grandes retos. Hoy podríamos señalar a la iglesia moderna y decir, estas cosas siguen ocurriendo en otras formas, pero hoy, aparte de señalar las fortalezas y debilidades de la iglesia moderna, oramos, Señor, por nuestros corazones. ¿Cuántas veces, Señor, desatendemos cosas fundamentales por el crecimiento? Ayúdanos en especial, Señor, en esta tarea. Pedimos que tu precioso Espíritu Santo sea aquel que revele qué cosas debemos ajustar en nuestra vida, Señor. Y pedimos con mucha humildad, Señor, de que tú sigas haciendo tu obra en nosotros. Gracias porque este gran problema, Señor, en Hechos capítulo 6, que podía ser una condena de muerte para la iglesia, en tus manos y por la alianza de tu Espíritu terminó siendo una gran oportunidad para priorizar lo que era fundamental, la oración y la predicación de tu palabra. Asimismo, Señor, ayúdanos a nosotros individualmente a que prioricemos lo importante, la oración y el predicar tu palabra, Señor, el anunciar las buenas nuevas del Evangelio, Señor.
Ayúdanos, Padre Celestial, en esta obra que tú nos estás dando, Señor, que es tan importante. Y rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis Bueno, un hermanos, abrazo entrañable. Un abrazo igualmente. entrañable para todos los palmareños y oaxaqueños a distancia. Que Igual. Dios me los Uy, bendiga. esperen, se nos olvidó orar por doña Lili, que está con influenza, que no se nos vaya. Señor, y también te damos Sí, gracias por la Señor. vida de doña Lili, gracias te damos, Señor, Sí, por Señor. ella, y pedimos en el nombre de Jesús que tú toques su cuerpo, Señor, en medio de este proceso de influenza, Señor. También ayúdale a don Omar, Señor, a atender a doña Lili en estos días, y que pronto podamos seguir contando, Señor, las maravillas de tu gracia y de lo que tú haces, Señor, en su cuerpo, Señor, en su vida. Trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque también, Señor, cuando luchamos con nuestra salud por varios días, nuestra alma también se inquieta y tú nos conoces muy bien, Señor. Así que oramos por tu paz en medio de este proceso, Señor, Sí, y Señor. también tu sabiduría para tratar este proceso. En el nombre de Sí, Jesús. Señor. Amén. 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 Quisiera, Gracias. quisiera pues dejarles a ustedes que por favor estén orando. Mi hermana está cuidando a una anciana mayor, a una adulta mayor que tiene 94 años, que es como una tía para nosotros. El asunto está en que tiene una infección, no se sabe en dónde. Está en la casa, pero la tienen con suero y la tienen con antibióticos, previendo pues para que ella pues pueda mejorar, ¿verdad? Todavía, digamos, ¿cómo puedo llamar? El diagnóstico es reservado en alguna medida, pero pido por favor oración para ella. Ella se llama Sonia Steiner. ¿Cómo se llama? Es una tía postiza que nos dejó mi mamá cuando falleció. Este, y pido pues oración por ella, pues para que el Señor ¿cómo se llama? Le saque pues esa infección, pero que si no, pues que se haga su voluntad, porque ella está muy deteriorada físicamente, y no sabemos cuál será la voluntad del Señor para con ella, pero les pido por favor que la tengan en oración para que el Señor sea el que nos guíe, porque si mi hermana se queda sin trabajo, eventualmente tendremos que irnos de aquí, donde estamos viviendo. Entonces, les pido oración por eso. Claro que sí, vamos a estar orando por doña Sonia y también por ustedes, para este proceso. Gracias. Les Bueno, cuento que adicionalmente a eso ya mi sobrina se graduó. Ah, sí, Se nos graduó. contaste. Sí, yo no sé si les había contado. Sí, y Las notas Sí. de ella creo que se graduó creo que su tesis fue con magna cum laude. Y esperamos que la graduación sea igual. qué bueno. Así que mi De hecho, sobrina se estábamos llama orando Priscila también. por una oportunidad de trabajo también, que nos pediste que oráramos por eso también. Sí, seguimos orando por eso, para que el Señor, pues, desde ahora comience a mover los hilos para que, ¿cómo se llama? Que ella pueda conseguir un excelente trabajo como ingeniera en sistemas. No Excelente. he oculto el deseo de que la contraten, ojalá ya como en la zona franca de Grecia, para irme para allá, Esa es la actitud. ¿verdad? ¿Verdad? Para irles a hacerle compañía a todos ustedes ahí en la Eso iglesia, es. irles a darle lata, Eso a es. ir a joderlos un rato, dirían por ahí. Pero les pido oración para que el Señor haga conforme a lo que Él considere necesario. Gracias, mi hermano Daniel, por compartirlo. Para todos ustedes, mi abrazo entrañable. Igualmente. Un fuerte abrazo a todos.